Este documental contiene las grabaciones de la voz de Adolf Eichmann. Se ha recreado el escenario donde se grabaron con precisión histórica. Algunas imágenes y opiniones pueden resultar impactantes y perturbadoras. Eichmann venía una vez por semana. La familia tenía que retirarse del salón porque iban a mantener esa conversación. Pero nosotros abríamos la puerta y escuchábamos. Mi padre lo grababa todo. Belzec 600.000. Sobibor 250.000. Treblinka 700.000. Chelmno 300.000. Total 1.850.000. Respecto al espantoso campo de Auschwitz, su comandante Rudolf Hess declaró que los judíos gaseados fueron 2,5 millones. ¿Es eso correcto? ¿De dónde has sacado todo esto? De la oficina del Reichsführer. ¿Y hay una copia? Sí. Eliminemos esta mosca. Es una mosca de naturaleza judía. Mi hermana y yo detestábamos a ese hombre. Era muy extraño. Siempre molesto. Siniestro. Había algo en él que una niña como yo podía sentir, algo muy negativo. Todos en pie. Adolf Eichmann, el brazo ejecutor del diabólico régimen de Hitler. Los nazis siempre negaron su responsabilidad en el Holocausto. No pude haber sido yo, porque no era mi decisión en esos casos. Después de la guerra, muchos huyeron de Europa, incluido el arquitecto de la solución final, Adolf Eichmann. Él fue prácticamente el último nazi importante que llegó a Argentina después de la guerra. Mientras se escondía en Argentina, Eichmann grabó una serie de entrevistas con el periodista nazi Wilhelm Sassen, admitiendo su papel en el Holocausto. Sassen tuvo la loca idea de entrevistar al autor intelectual del Holocausto. Eichmann estaba presumiendo de lo que había hecho. Pero después de su captura por Israel, Eichmann lo negó todo. Nunca vi ningún asesinato, nunca vi ninguna tortura. En aquel momento yo no sabía que ocurrían esas cosas. Con la esperanza de que estas cintas nunca se escucharan durante su juicio en Jerusalén. Hay que ver qué hay en las cintas. Y si no lo dije, se demostrará. Sí. 60 años después, aún no se ha contado del todo la historia del juicio a Eichmann. Después de desaparecer misteriosamente durante años, las cintas fueron redescubiertas. Y hoy por primera vez escucharemos a Eichmann admitiendo sus crímenes. Una verdadera confesión nazi. Si hubiéramos matado a 10.300.000 judíos, yo estaría satisfecho y diría: bien, hemos exterminado a un enemigo. La confesión del diablo. Las cintas perdidas de Eichmann. Primera parte. Estoy delante del tribunal donde Eichmann va a enfrentarse a sus jueces. Y como ven, hay ya mucha gente muy interesada. La gente viene y espera fuera del tribunal. Creemos que Eichmann está en una de las salas del 4º piso. Como ven, el edificio está fuertemente vigilado. Creo que nunca ha habido tantos corresponsales, escritores y observadores de ninguna noticia desde la guerra, ni siquiera en el juicio de Nuremberg. Aquel juicio tuvo una importancia crítica. Fue el inicio del proceso de la salida del Holocausto de las sombras de la historia.
El juicio comenzó el 11 de abril. Ese hombre se presentó ante el tribunal y también ante las muchas expectativas del público. Todos habían oído hablar de los crímenes de los que se le acusaba, que eran tan extremos que parecían inhumanos. Todos en pie. Caso 704061. El fiscal general de Israel, el señor Gideon Hausner, contra Adolf Eichmann. Gideon Hausner era abogado mercantil. Fue nombrado fiscal general. Cuando accedió al cargo, fue implacable para que se conociera esta historia. Vi a Eichmann por primera vez el día del juicio. No quise verlo antes. Shakespeare lo expresó en El Rey Lear. El príncipe de las tinieblas es un caballero. Y Eichmann parecía un humilde empleado de correos. Alguien que te podrías encontrar en una oficina, en el autobús, en la calle, y pasarías a su lado sin mirarlo. Adolf Eichmann, dígale que se levante. ¿Es usted Adolf, el hijo de Adolf Karl Eichmann? Por favor, traduzca. Sí. Está imputado ante este tribunal de una acusación que contiene 15 cargos. Inmediatamente después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el acusado sirvió como jefe de la Gestapo en Berlín. Su función era localizar y deportar a los judíos en Alemania y otros países del eje. En muchos sentidos, Eichmann era el jefe de logística que supervisaba las deportaciones de personas judías en gran parte de Europa Occidental a los centros de exterminio. Lo hacía con plena conciencia de que el destino de los deportados era que morirían asesinados. Se declara culpable o inocente del primer cargo. Me declaro inocente de todos los cargos. Silencio. Eichmann se negó a aceptar cualquier tipo de culpa. Él era un funcionario. Las leyes de Alemania eran las que eran, y él intentó distanciarse por completo de la dimensión ideológica. El acusado provocó la matanza de millones de judíos, como la persona responsable de ejecutar el plan nazi de exterminar físicamente a todos los judíos, un plan conocido como la solución final al problema judío. Eichmann insistía continuamente en que solo cumplía órdenes. Me declaro inocente. En el espíritu de la acusación, inocente. La comparecencia de Eichmann ante el tribunal y los crímenes que se le atribuían atrajeron la atención del público y de la prensa. Entre los muchos periodistas que acudieron a Israel para cubrir el juicio, se encontraba la famosa escritora judía y superviviente del Holocausto, Hannah Arendt, que cubría el proceso para la revista The New Yorker. Arendt esperaba encontrar a un asesino diabólico con un fuerte odio a los judíos, pero sorprendentemente se encontró con un hombre cuya apariencia no se correspondía con los crímenes que se le atribuían. Ella describió la brecha moral entre su conducta burocrática y las atrocidades que cometió con el término la banalidad del mal. Creo que Eichmann simplemente engañó a todos. En la sala había 400 periodistas, entre ellos Hannah Arendt. Y no vi ni un solo artículo en el que alguien dijera, está claro que lo hizo. En su lugar decían, vaya, ¿quién es este? ¿Quién era entonces el verdadero Eichmann? ¿Solo era un soldado que obedecía órdenes como aseguraba ante el tribunal israelí? ¿O el ferviente nazi que Hausner intentaba demostrar que era? Las pruebas que faltaban, cómo Eichmann se jactaba ante sus compañeros nazis 4 años antes en Buenos Aires, revelan la verdad. Hicimos lo que pudimos. Si hubiéramos asesinado a 10.300.000 de estos enemigos, entonces habríamos cumplido nuestra tarea.
Sé que lo que estoy contando es duro y que seré condenado por ello. Pero no puedo decir otra cosa. Es la verdad. ¿Por qué iba a negarlo? ¿La verdad? Nada me irrita más que cuando un compañero después niega las cosas que hizo. ¿No es así? Verás, después de 1945... En las grabaciones, Eichmann criticaba a otros nazis capturados por los aliados después de la guerra que negaron tener alguna responsabilidad en sus actos. Para comprender la motivación de Eichmann para participar en estas conversaciones, es necesario conocer su personalidad y su vida después de 1945. En abril y mayo de 1945 no quedaba mucho del Tercer Reich. Los nazis se habían dado cuenta de que todo había terminado e intentaban pensar qué hacer a continuación. Eichmann debió comprender, por lo que hizo, que los aliados le estaban buscando. Así que intentó escapar a una zona controlada aún por las fuerzas nazis. El último reducto, por así decirlo, y particularmente populares, eran las montañas de Austria, los Alpes austriacos. Como muchos de sus compañeros nazis, Eichmann huyó a su antiguo hogar, el último reducto del Tercer Reich. Allí se sentía protegido, pero muy pronto descubrió que no podría escapar de su implicación en los crímenes que había cometido durante la guerra. Incluso sus propios compañeros de las SS, sus propios superiores, querían deshacerse de él, porque era evidente que estaba implicado en el asesinato en masa de los judíos europeos y que tenía las manos manchadas de sangre. Eichmann había conseguido documentos de identidad falsos para escapar del país, pero fue capturado por los aliados. Eichmann fue detenido por los americanos y recluido en un campo de prisioneros de guerra. Los estadounidenses tenían cerca de 3 millones de prisioneros nazis en aquel momento, de forma que Eichmann era uno más entre muchos millones. Había un número increíble de soldados detenidos y Eichmann fingió tener un rango militar muy bajo. En aquella época las fotos no eran tan comunes como ahora, por lo que era relativamente fácil no ser identificado. Desde junio de 1945 estuve en varios campos. Sí. Las comisiones judías llegaban a los campos. Y cuando llegaba una comisión judía, formábamos una fila y buscaban caras conocidas entre nosotros. ¿Y en qué pensabas entonces, durante esa primera inspección? No me importaba entonces, no me importaba. Buscaría un poco de agua tibia, me cortaría las muñecas con una hoja de afeitar y se acabó. A veces quise resistirme estúpidamente, tirar mi vida por la borda, pero el destino no me lo permitió. No podía importarme menos. Eichmann consiguió falsificar un documento de identidad a nombre de Otto Eichmann mientras estaba detenido por los americanos. Así que en ese momento se sentía bastante seguro. Nadie lo buscaba, hasta que su nombre apareció en los juicios de Nuremberg. ¡Atención! ¡Tribunal! Jueces de Gran Bretaña, Estados Unidos, Rusia y Francia se reúnen en el tribunal de Nuremberg. El proceso de Nuremberg fue el juicio a los principales criminales de guerra nazis que tuvo lugar entre 1945 y 1946. Aquel fue el primer juicio penal internacional de la historia de la humanidad contra crímenes espectaculares. Eichmann aparece con sorprendente frecuencia en los juicios de Nuremberg. Fue así como descubrimos que estaba involucrado y que había sido el principal responsable del proyecto favorito de Hitler, el exterminio de los judíos. Fueron sin excepción llevados a Auschwitz y allí fueron sometidos a la solución final. Ocasionalmente, Eichmann también enviaba informes a la Oficina Principal de Seguridad del Reich
y al jefe de la Gestapo. En los juicios de Nuremberg se mencionó su nombre y apareció en todos los periódicos. Y al día siguiente desapareció. Se escapó del campo estadounidense de prisioneros de guerra. Estar detenido por los americanos era mucho mejor que estar detenido por los rusos, así que no le resultó difícil escapar del campo de prisioneros de guerra americano. Muchos nazis lo hicieron. En Argentina, Eichmann le cuenta a Sassen la historia de la extraña ruta de escape que utilizó para evitar su captura. Dime, ¿entonces dices que pasaste por Baviera? Sí, llegué a Baviera y desde allí viajé a Hamburgo. Desde Hamburgo fui a Renania y desde Renania fui a la landa de Luneburgo. El campo de Bergen-Belsen estaba cerca. Olía a ajo por todas partes. Sí. Y solo a ajo. ¿Y quién vendía ajo en aquella época? Solo los judíos. ¿Sí? Yo estaba sorprendido y pensaba, ¿quién lo iba a decir? ¿No los habían asesinado a todos supuestamente? Porque nos acusaron de haberlos enviado a todos a los hornos. Y ahora esos tipos me estaban regateando. Eichmann pensó que si pasaba el tiempo suficiente, se olvidaría su nombre y podría volver a llevar una vida normal en Alemania. Eichmann creía que podría permanecer oculto durante años y le sorprendió descubrir que el genocidio del pueblo judío seguía preocupando al mundo, incluso en Alemania, donde la opinión pública poco a poco empezó a darse cuenta del alcance de los crímenes cometidos y esperaba poder dejar el pasado atrás. Eichmann buscó un nuevo lugar donde esconderse y decidió dejar atrás a su familia y aprovechar la conocida vía de escape de los nazis hacia Argentina. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Juan Perón y Eva Duarte de Perón vieron la oportunidad de acoger a personas con formación científica, tecnológica y de ingeniería procedentes de Alemania. Personas que habían apoyado al régimen nazi o servido en el ejército alemán. Y que al final de la guerra querían estar lo más lejos posible de la escena del crimen. Y muchos se preguntaron lo mismo. ¿Por qué los aliados no cerraron esta ruta de escape? Habría sido muy fácil. Lo sabían todo. Conocían a los culpables, las estructuras y las instituciones implicadas. Yo creo que en algún momento concentraron todas sus energías en el nuevo enemigo. Y el nuevo enemigo era el comunismo y la Unión Soviética. Y ya no los nazis. Si no eras comunista, ¿a quién le importaba si en el pasado pecaste? Nadie a nivel internacional presionó a Argentina o intentó impedir la entrada de personas que hubieran estado involucradas o que fueran sospechosas de haber estado implicadas en crímenes de guerra. Con el apoyo de la Comisión de Ayuda a los Refugiados del Vaticano, Eichmann consiguió una nueva identidad con el nombre de Ricardo Klement. Tenemos pruebas de que en algunos casos sabían perfectamente quiénes eran esas personas y a quiénes estaban ayudando, y muy a menudo no tenían que ocultar sus antecedentes. Y cuando lees los formularios de solicitud de todos esos criminales, ellos no decían, soy un experto en torturar a la gente, o soy un asesino en masa, o un experto en deportar gente a campos de exterminio. Por supuesto que no. Eichmann tuvo la habilidad de transformarse y pasar de ser un hombre de las SS de aspecto rígido a ser un burócrata de aspecto desaliñado. Cuando llegó, Eichmann fue recibido en el muelle por Carlos Fulner, que era otro hombre de las SS. Así que la idea de que esos nazis vivían en secreto en Argentina no era cierta.
Yo viví un par de años en Buenos Aires cuando era niño, y mi vecino era Carlos Fulner, el oficial de las SS que ayudó a escapar a Eichmann y probablemente a otros cientos de nazis. Eichmann se integró en la comunidad de ex-nazis en Argentina y consiguió un trabajo como ayudante de un equipo de ingenieros en los Andes. Por fin sentía que volvía a tener las riendas de su vida. Pero en algún momento, parece que cambió su suerte y se quedó sin un verdadero trabajo. Y después, tuvo una lavandería, trabajó en una granja de conejos, hasta que, al final, consiguió volver a trabajar para una empresa de verdad, que era la Mercedes-Benz. Estaba profundamente frustrado. Se sentía como alguien a quien la historia y el destino habían marginado, y que eso era algo que él no se merecía. Eichmann dijo que lo que más sufrió fue el anonimato. Era insoportable. Para él era horrible no poder ser Eichmann. Fue entonces cuando se puso en contacto con Sassen, Willem Sassen, que había sido oficial de propaganda en los Países Bajos y que también vivía en Buenos Aires. La pregunta es, ¿quién era Willem Sassen? Y Willem Sassen fue una figura absolutamente hollywoodiense. Un periodista holandés en la época de la guerra. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, lo envió al frente ruso, desde donde Willem Sassen enviaba informes de radio. En las plazas, en las esquinas y en los parques, los soviéticos mantienen sus posiciones. Después de la guerra, Willem Sassen fue detenido en Holanda por traición, por supuesto, porque se había convertido en un SS. Consiguió escapar a Buenos Aires en un pequeño barco. Y allí se estableció como periodista y como editor en Argentina, donde publicaba libros para otros nazis que vivían aquí. Llevaba 3 años en Argentina. Mantenía estrechos contactos con los nazis porque él mismo era un nazi. Cuando uno tiene una agenda política como restaurar el nazismo, entonces necesitas aliados. Y en ese sentido, Eichmann era el premio gordo. Eichmann conoció a Sassen en el restaurante ABC. Era un restaurante de la comunidad alemana en el centro de Buenos Aires. Los camareros chocaban sus tacones a la manera militar y saludaban así a los nazis que iban a comer allí. Esos hombres se reunían allí ocasionalmente hasta que a mediados de los años 50 se publicaron una serie de libros pioneros que revelaron por primera vez los documentos originales, certificados y actas que demostraban el holocausto infligido al pueblo judío en Europa. Sassen consiguió encontrar ejemplares de esos libros e hizo que se los enviaran a Argentina. La comunidad nazi en Argentina se encontró entonces con un problema. Se preguntaban cómo era posible que esos crímenes hubieran sucedido realmente. Todos se quedaron conmocionados cuando les dijeron que habían enviado a las cámaras de gas a niños pequeños. Esos crímenes se habían producido delante de todo el mundo, pero la verdadera dimensión de los mismos y el trabajo sucio real no habían sido visibles para todos. Al principio, Sassen asumió que el asesinato masivo de los judíos era mentira. Luego buscó a alguien que supiera de esas cosas y en ese sentido, Eichmann fue un regalo. A Sassen se le ocurrió la extravagante idea de entrevistar al cerebro del Holocausto. Y en la mente de Sassen, la idea era que Eichmann demostraría que Hitler no había tenido nada que ver con el exterminio de los judíos. Por desgracia para Sassen y sus amigos, Eichmann insistió en que, por supuesto, Hitler lo sabía. Los nazis quemaban libros, pero no porque los odiaran. Querían hacer espacio en las estanterías para sus propios libros. Eichmann había soñado desde muy pronto, a sus 30 años, con escribir libros. Le parecía importante, formaba parte de su idea de la cultura. Y en Argentina, de repente, se le presentó la oportunidad a través de Sassen. Y también
de ganar algo de dinero para su familia. Se reunían cada fin de semana y se sentaban durante horas, 5, 6, 7 horas. Los caballeros se sentaban y conversaban. Era una especie de acto público al que asistían otros nazis. Eran nazis de muy alto rango. Eichmann era una celebridad. La gente se peleaba por estar cerca de él. Siempre le preguntaban, dime, ¿qué pasó en Auschwitz? Hay 67 cintas. Muchas de esas cintas fueron usadas varias veces. En la época en la que Sassen hizo esas entrevistas, las cintas eran, en cierto modo, caras. Grababan las conversaciones y luego las transcribían en papel. Luego las volvían a grabar y las transcribían de nuevo. Y así dejaron unos cuantos miles de páginas. Obviamente, Eichmann se sintió halagado cuando le dijeron, te necesitamos. Volvía a ser un especialista. Volvía a ser el experto en judíos. Era la primera vez que alguien se interesaba por él. Herr Eichmann, dígame qué hizo. Estaba muy contento de que alguien quisiera escucharle, así que se animó, se fortaleció. De repente regresó a sus buenos tiempos, a la mejor época de su vida, como él mismo la describió. Y a partir de entonces, eliminó todas las restricciones que se había impuesto y empezó a hablar. Eichmann decía, sí, todo esto es real. Maravilloso. Hacía tiempo que no veía esto. Esta es la firma de Heydrich. Es fantástico. Le hacía feliz volver a ver todas esas cosas. Incluso encontró su firma, que obviamente era muy importante para él. Y también, y ese era su mayor problema, estaba orgulloso de la obra de su vida. Y la obra del señor Eichmann consistía en el asesinato masivo de judíos. Ni siquiera me importaron los judíos que deporté a Auschwitz. No me importaba si estaban vivos o muertos. Había una orden del Reichsführer que decía que los judíos aptos para trabajar debían someterse a ser utilizados. Y los judíos no aptos para el trabajo debían ser sometidos a la solución final. Punto. ¿Y con eso se refería clara y abiertamente al exterminio físico? Si eso fue lo que dijo, entonces sí, obviamente. No podemos hacer esto. No podemos hacer esto. Es sencillamente sorprendente que Sassen, por la razón que fuera, decidiera seguir grabando a Eichmann, incluso cuando comprendió que éste no iba a negar la naturaleza del Holocausto y su papel en él. Supongamos, por ejemplo, que tuviera que organizar 50 trenes en los próximos 2 meses. He oído que tenían que ir a Auschwitz. Recibí una orden, por ejemplo, de hacer que cierta ciudad fuera judenfrei, limpia de judíos. Lo siento, no encontré cigarrillos. No quedaban. Gracias, querida, no se preocupe. Eso sucedió contra mi voluntad. No quería causar ningún problema. Y le pedí a Paul que me facilitara el destino final. Esa fue mi principal tarea. Luego, en este caso, fui a Auschwitz. Les dije, estas son las órdenes que he recibido de la oficina central.
¿Cuántos pueden recibir por día? Así que no era solamente responsable de los trenes. Había que añadir que habían sido designados para un tratamiento especial. Sí, ese es un punto importante. Tenía que comunicarlo. Siempre. ¿Que habían sido designados para un tratamiento especial? Por supuesto. Era una rutina. Siempre era igual. Siempre. En las grabaciones, Eichmann se explaya sobre su trabajo durante la guerra respondiendo libremente a las preguntas de Sassen. 4 años después, ante el tribunal israelí, hablaba como un hombre completamente diferente. Abro la sesión del juicio. Le recuerdo al acusado que aún sigue bajo juramento. Sí, soy consciente de ello. Por favor, señor Hausner. Cuando se habla de transportar al este, ¿se refiere a transportar al exterminio? Con respecto al transporte para el exterminio, no puedo afirmarlo, ya que no se decidía de antemano si serían exterminados o no. Esa información no la conocían las autoridades encargadas de los horarios de los trenes. ¿Y vio los abusos? ¿Los asesinatos perpetrados por los ocupantes alemanes contra los judíos en Polonia en los primeros días de la ocupación? Nunca vi ningún asesinato, nunca vi ninguna tortura. En esa época no sabía nada de esas cosas allí. E incluso ahora no puedo decir si tales actos tuvieron lugar en ese momento. En la época en la que estuve allí, no solo no lo vi, sino que tampoco oí hablar de esas cosas. Hemos oído aquí lo que hicieron los ejércitos alemanes en los primeros días de la guerra. ¿No vio nada de eso? ¿Cómo podría haber oído o visto algo de eso cuando yo estaba sentado en mi escritorio en Berlín y no tenía nada que ver con aquello? Yo era consciente de que él seguía la clásica línea de defensa de muchos otros criminales nazis, que no tuvieron el valor de presentarse ante un tribunal y admitir su culpabilidad. Así que, para minimizar de alguna manera la monstruosidad de sus actos, intentaban ocultar mediante pequeñas mentiras, al menos, una parte de sus crímenes más espantosos. Gideon Hausner, como fiscal general, fue la acusación en el juicio de Eichmann. Consiguió el trabajo nada más asumir el cargo de fiscal general. Él quería que fuera el juicio de Nuremberg del pueblo judío para el pueblo judío. Cuando mi padre fue designado para el cargo, reunió a toda la familia y nos dijo que sería el fiscal del caso Eichmann. Nos dijo que, como iba a ser un juicio muy difícil, se ausentaría a menudo de casa. Y eso fue lo que pasó. Cada vez que volvía a casa venía con carteras llenas de documentos. Los esparcía por toda la casa y se sentaba a leerlos para preparar el caso. Verá, en realidad, todo el tiempo fui consciente de que había 2 juicios en marcha. Uno en Jerusalén, donde estábamos juzgando a Eichmann, y otro en la opinión pública mundial, con las audiencias televisadas en todo el mundo. Yo era muy consciente de que cada palabra que decía y cada movimiento que hacía sería grabado y comentado al día siguiente en muchos países. Yo trabajaba como ayudante del director de televisión en el juicio a Eichmann. El juicio tenía que ser mostrado al mundo. El problema era que en Israel no había televisión, era una locura. Así que trajeron un equipo de Londres y decidieron filmar el juicio con 4 cámaras. Luego se retransmitió a todo el mundo. Hay que recordar que estamos hablando de 1961 y que había muy poca información en esa época. Así que el propósito del juicio era mostrar al mundo, miren, 6 millones de judíos murieron. Así fue como sucedió. Durante la grabación del juicio,
La cuestión principal era esta. ¿Quién es el verdadero Adolf Eichmann? ¿Qué es lo que siente? ¿Podemos ver algo en su rostro? Yo buscaba una y otra vez un primer plano de él para ver qué era lo que estaba sintiendo. En la práctica nunca mostró nada, no expresó ningún sentimiento. Las especulaciones sobre la personalidad de Eichmann han continuado hasta hoy. ¿Era un malvado idealista o un simple burócrata que cumplía órdenes al servicio del régimen nazi, como afirmaba Hannah Arendt? Yo no creo que Eichmann ambicionara tener un gran poder. Era el típico funcionario. Y un funcionario, si realmente no es nada más que un funcionario, es en realidad un hombre muy peligroso. No creo que la ideología jugara un papel importante. Ella pensaba que Eichmann creía que lo único que estaba haciendo era simplemente cumplir con la ley del momento, y creo que eso es desafortunado, porque esa es una idea engañosa. Como teoría es una buena teoría. Creo que explica a bastantes personas que colaboraron con el régimen nazi. Pero su teoría no se ajusta a Eichmann. No puedes distinguir entre su guerra contra los judíos y su carrera. Se habían convertido básicamente en lo mismo. Es muy difícil aceptar las cosas que dijo Hannah Arendt. A mi padre le dolió mucho. Cogía a ese hombre, que era la cumbre de la ideología nazi, y de golpe lo convertía en un pequeño engranaje. Tanto es así que la gente estuvo a punto de creer que, bajo las circunstancias adecuadas, ese Eichmann podía aparecer en cualquier persona. Eso estuvo muy mal, porque Eichmann era un peligroso ideólogo. Supongo que se puede plantear una pregunta muy interesante, que es si Hannah Arendt habría cambiado de opinión si hubiera podido escuchar las cintas de Sassen. En las cintas, Eichmann confirmó su firme creencia en la causa nazi. Admitía que no solo era un burócrata, sino también un idealista. Le diré ahora, como conclusión, que a mí, el burócrata precavido, ese era yo, sí, que a este burócrata cauteloso se le unió un fanático, luchador por la libertad de mi sangre, de la raza a la que pertenezco. Dejé de ser el burócrata cauteloso que por supuesto fui. Y qué ciego estaba entonces. Pero entonces llegó la inspiración que me guiaría. Cualquier cosa por el bien de mi raza. Esa es para mí una orden sagrada, una ley sagrada. Eso no se hizo a escondidas, en una cueva secreta, en lo alto de los Andes, o escondidos en la selva amazónica. Eso se hizo en los suburbios de Buenos Aires, a la vista de todos los vecinos. En las cintas de fondo se escucha a la hija de Sassen jugando. Mi hermana y yo siempre estábamos cantando. Ya sabe cómo son los niños. Mi madre decía, deja de cantar. Esa era mi arma. Yo usaba el canto como arma, porque él interrumpía nuestra vida. Mi padre era muy divertido como padre, pero cuando había reuniones, mi padre estaba sacando información. Él era periodista y quería conseguir esa historia. ¿Lo conocía bien? ¿A quién? A Eichmann. Creo que lo conocía perfectamente. ¿Qué opinión tenía de él? Era una figura trágica. Una figura trágica. Porque realmente ese no era su mundo en realidad. A él le hubiera gustado ser un soldado raso en el frente. Ese era su sueño. Con el paso del tiempo, Eichmann se sintió lo bastante seguro como para llevar a su familia a Argentina. En Argentina,
Los padres alemanes iban a la embajada a registrar a sus hijos para que tuvieran la ciudadanía alemana, el pasaporte alemán. Y Eichmann registró a sus hijos con su apellido. Los hijos de los inmigrantes alemanes aún recuerdan que los domingos se reunían para hacer mermelada de naranja con los Eichmann, no con los Clement, sino con la familia de ese extraño hombre. Con los Eichmann. Su único error fue no querer dejar atrás a su familia. Esa leyenda que creció de que nadie sabía que estaba allí. Los expatriados alemanes, que eran nazis leales, sabían que estaba allí. Se reunía con ellos, hablaba con ellos. Y la policía argentina sabía que estaba allí. Lo único cierto es que la gente que sabía que estaba allí no se preocupó lo suficiente como para ir a buscarlo. Fritz Bauer es un superviviente de los campos de exterminio de Hitler. Aunque los aliados habían dejado de buscar a los fugitivos nazis, individuos como el abogado judío alemán Fritz Bauer seguían intentando llevar a los criminales fugados ante la justicia, utilizando para ello la información que les llegaba desde todo el mundo. De no haber sido por esas personas particulares, Adolf Eichmann nunca habría sido capturado en Buenos Aires. En primer lugar por Lothar Hermann, un superviviente del Holocausto que resultó ser vecino de Adolf Eichmann. Lothar Hermann, un superviviente que vino a Argentina, tenía una hija llamada Silvia, y su hija hizo amistad con uno de los hijos de Eichmann. No era raro que los judíos alemanes hicieran amistad con las familias nazis alemanas, porque al final todos eran alemanes en Argentina. Silvia sabía que su amigo se apellidaba Eichmann. Y Lothar Hermann, no puedo decir que leyera los periódicos porque era ciego, pero creo que su hija le leía el periódico. Y apareció el nombre de Eichmann. Y, por supuesto, Lothar Hermann se dio cuenta. Ese debe ser el padre de tu amigo, así que Lothar Hermann escribió inmediatamente a Bauer a Alemania diciéndole que estaba seguro de que era él. Para Fritz Bauer era más seguro llevarlo a juicio en Israel. Si los alemanes llevaban a Eichmann desde Argentina a Alemania, le habrían alertado antes y habría tenido la oportunidad de escapar. Yo también creo que en Alemania no había ningún interés por detener a Eichmann. No querían hablar del pasado. Bauer pasó la información a los israelíes y no pasó nada. Hay que recordar que estábamos a finales de los años 50 e Israel en esa época apenas era un país del tercer mundo. Creo que la idea entonces era, ahora tenemos enemigos en las tierras árabes, etc. ¿Debemos luchar contra estos enemigos que podrían destruirnos ahora o ajustar cuentas con el pasado? Bauer insistió. Amenazó a las autoridades con hacer pública la información. Que había una fuente fiable que decía que Eichmann estaba en Argentina. Y eso funcionó. Ben Gurión, el fundador del país, decidió llevar a Eichmann a juicio en Israel y organizó una misión secreta para capturar al fugitivo. Cuando fue secuestrado, Eichmann ya no vivía en Buenos Aires. Vivía en las afueras, en una especie de tierra de nadie. Un día volvió a casa en autobús. Luego tenía que caminar cierta distancia para llegar a su casa. No había iluminación. Era una zona sin vigilancia. Fue fácil apresarlo en la calle. Él iba caminando por la calle Garibaldi, a unos 50 metros de su casa, y yo iba por la misma acera. Nos miramos, vi miedo en sus ojos, y le dije, un momentito. No pude terminar la pregunta. Él retrocedió. Me abalancé sobre él, caímos en una zanja. Y entonces él empezó a aullar y gritar. Los tres lo arrastramos hasta el coche mientras seguía gritando. Y salimos corriendo.
Debo informar a la Knesset que hace algún tiempo los servicios de seguridad de Israel localizaron a uno de los mayores criminales nazis, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann ya está detenido en Israel. La base de Yagur era un centro de detención en el Distrito Norte. Y hasta la llegada de Eichmann, allí había decenas de prisioneros. Los trasladaron a todos y el centro de detención se transformó en una fortaleza. Decenas de policías vigilaban a Eichmann. Todo por un solo preso. Había muchos riesgos con un detenido como él. El principal era que intentara hacerse daño a sí mismo. También existía el peligro de que los neonazis intentaran liberarlo. Y el tercer escenario era que alguien de dentro de Israel, ya fuera un superviviente del Holocausto, o alguien relacionado con el Holocausto, o incluso uno de los policías cercanos a él, pudiera intentar ajustar cuentas. A otro oficial y a mí nos encargaron una misión especial. Yo lo vigilaba dentro de la celda y lo vigilaba fuera de la celda. Eichmann siempre estaba vigilado. Cuando iba al baño, la puerta estaba abierta. Cuando dormía, nosotros estábamos despiertos. Lo odiaba con todo mi corazón. El jefe de la oficina 06, a cargo de la investigación de Eichmann, ha informado de que la investigación de Eichmann la dirige un agente de policía. Cuando supe que Eichmann estaba en Israel, me quedé conmocionado. Porque yo sabía quién era Eichmann y sabía que lo estaban buscando. Así que empecé a pensar en cómo podía presentarme voluntario para ayudar a la unidad que se iba a formar para interrogar a Eichmann. Cuando llevaron a Eichmann a la sala de interrogatorios, cuando entró, yo, como superviviente del Holocausto, no podía creer que esa piltrafa hubiera controlado la vida y la muerte de millones de judíos. A lo largo de toda la investigación, que duró 9 meses, él decidió que su línea de defensa sería que respecto a todo lo que hubiera firmado con su nombre, diría: me ordenaron escribir esto. Recibí la orden de hacer eso, para demostrar que él nunca tomó una decisión. Yo sabía que él había enviado a mis padres en un tren a Belsek, a la cámara de gas, y a mi hermana de 10 años. ¿Cómo podía tratarlo yo? Él era un buen actor. Durante su interrogatorio por la policía israelí, Eichmann afirmó que solo cumplía órdenes. Pero en el salón de Sassen, Eichmann era consciente de que sus palabras podrían incriminarle, así que le pidió que las grabaciones no se hicieran públicas mientras él viviera. Todo lo que se grabe y transcriba aquí deberá ser guardado. Es mi deseo que solo cuando haya muerto sirva de base para la investigación científica. Pero quiero dejar claro que no deseo salir de las sombras a la luz. No tengo ningún deseo de que eso suceda. Cuando Eichmann fue secuestrado, de repente Sassen se dio cuenta de que tenía la oportunidad de ganar mucho dinero vendiendo las grabaciones. Por fin podría ganar algo de dinero con aquel proyecto al que había dedicado tanto esfuerzo. Y al mismo tiempo era consciente de que si hacía eso, los otros nazis le matarían, porque estaría traicionándolos a todos. Al final, el oportunista se impuso a la persona más precavida que llevaba dentro y vendió la historia a la revista Life de Estados Unidos. Cuatro meses antes del juicio, la revista Life publicó algunos fragmentos de las grabaciones de Eichmann. Las confesiones conmocionaron al mundo.
Nunca antes un oficial nazi había admitido públicamente que el Holocausto fue meticulosamente planeado y ejecutado. La publicación de la entrevista en la revista Life fue un momento crucial para la comunidad internacional. De repente, las palabras de Eichmann aparecieron publicadas en la portada de la revista Life, que entonces era una de las revistas más importantes de Estados Unidos. Y obviamente también tuvo repercusión en todo el mundo. Life hizo que aquello fuera importante para Estados Unidos. Conmocionó a mucha gente. Para muchos judíos significó que, por primera vez, el mundo descubría lo que había pasado. De repente, el mundo conoció la tragedia que había destruido a 1 de cada 3 judíos vivos sobre la faz de la tierra. Y se dieron cuenta de que ese hombre al que estaban juzgando era un auténtico monstruo. Eichmann contó su historia a un periodista alemán, hablando ante una grabadora durante horas, describiendo lo que había hecho. Todo el que tuviera un mínimo interés en el tema se preguntó ¿dónde están esas cintas? Era la evidencia definitiva. Si Eichmann dijo, actué, tomé medidas, decidí, planeé, entonces ya no era el burócrata que llevaba documentos de un lugar a otro. Él los cambiaba, los embellecía y los enviaba como una orden. En ese sentido, era un líder. Sabíamos una cosa, que a nosotros nos había mentido todo el tiempo y que a Sassen le contó toda la verdad. Cuando Hausner leyó la entrevista, inmediatamente debió pensar, Dios mío, hay mucha información a la que aún no he podido acceder. ¿Y cómo la puedo conseguir? Sassen se compró un coche fantástico con el dinero que ganó. Se compró un Mercedes-Benz. Aún había nazis en Argentina. Todos se volvieron contra mi padre, porque a sus ojos mi padre los había traicionado. Cuando la historia de Eichmann salió a la luz pública, yo tenía 13 años. Mi madre decidió marcharse. No podía soportarlo. Y de repente me quedé a cargo de la casa a los 13 años. Y mi hermana estaba aterrorizada. De repente entraron 4 o 5 personas en mi casa con grandes armas y no sé qué más. Eran militantes nazis. ¿Dónde están las grabaciones? ¿Qué les dijiste? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde están las cintas? ¡Maldito mentiroso! ¿Crees que esto le ayuda? ¿Dónde están los documentos? No tuve miedo. Fue una sensación diferente, más cercana al horror que al miedo. Entre los intrusos estaban los hijos de Adolf Eichmann. Exigieron a Sassen saber por qué había traicionado a su padre. Sassen les sorprendió afirmando que tenía el permiso de su madre, Vera, para vender las transcripciones. Todos sabían que la estrategia de defensa de su padre dependía de mantener las cintas lejos del alcance de Gideon Hausner, y le exigieron a Sassen que les dijera dónde estaban las grabaciones. Sassen negó conocer su paradero. Con tanta gente buscando las cintas, Sassen sabía que tenía que esconderlas en un lugar seguro y se las confió a un antiguo aliado antes de huir a Paraguay. Había un antiguo oficial de la Luftwaffe que también había escapado a Argentina después de la guerra. Ese hombre se llamaba Dieter Menge. Menge había ganado mucho dinero. Tenía una casa muy grande en las afueras de Buenos Aires, un lugar de reunión de los nazis. De hecho, había un mástil en el que izaban la bandera nazi. Veían películas nazis, brindaban por el Führer. Quizá hizo un trato con Sassen para vender las cintas a alguien y se repartieran el dinero. Hay que tener en cuenta que eran aventureros nazis, hombres de las SS. Esas personas no tenían ningún problema en mentir. Y no tenían ningún problema en mentirse unos a otros. Menge no corrió riesgos y enterró las cintas en el patio de su casa en las afueras de Buenos Aires. Las cintas grabadas por Eichmann le inculpaban. Y si se presentaban en el juicio, Eichmann habría admitido todos los cargos en su contra.
Pero Eichmann y Sassen no eran los únicos interesados en las cintas. El fiscal general israelí, Gideon Hausner, sabía que las cintas demostrarían sin lugar a dudas que las repetidas afirmaciones de Eichmann de que él simplemente cumplió órdenes solo eran mentiras. Los gobiernos de Israel, Alemania Occidental y Estados Unidos también tenían diferentes intereses que hacían aún más problemática la existencia de las cintas. Al BND, el Servicio de Inteligencia Exterior de Alemania Occidental, le preocupaba mucho lo que Eichmann pudo haber contado a Sassen y lo que podía contar a los israelíes. Aquel no era simplemente el juicio del siglo. Era el juicio del siglo, en plena Guerra Fría. Hasta que no se encontraran las grabaciones, el fiscal general Hausner se vería obligado a confiar en los extractos publicados en la revista Life como prueba de la culpabilidad de Eichmann. Si yo hubiera sido Hausner, me habría alegrado, porque mostraba al mundo quién era aquel hombre. Era como preparar la tierra para plantar. En relación a la revista Life y su publicación que le mostramos al acusado durante el interrogatorio, él no negó que esa publicación estuviera basada en información facilitada por él mismo. Se podría decir que simplificaba en parte el trabajo de la acusación en el sentido de que complicaba cualquier tipo de defensa que Eichmann fuera a usar, porque parecía que finalmente había reconocido su participación en este genocidio y que lo hacía sin la más mínima expresión de arrepentimiento. Se le ha entregado el artículo de Life para su revisión. Usted dijo, cuando vio a los grupos de operaciones en acción, nuestro pueblo se volverá sádico. Debemos encontrar un método diferente para las ejecuciones. ¿Es cierto? Lo de que debíamos encontrar un método diferente para las ejecuciones es la primera vez que lo oigo. Bien, usted dijo, si el exterminio debe ser físico, que sea físico, pero no con balas, para evitar que el cerebro de un bebé judío salpicara su abrigo de cuero, como ocurrió en Minsk. ¿Es verdad? No, es una interpretación totalmente errónea de mis palabras. Yo nunca dije eso. Lo que dije fue que no se podía ir a matar. No importa si usas gas o si usas balas. Eichmann mintió a 2,5 millones de judíos sobre su propia muerte. ¿Y creemos seriamente que podemos saber si decía la verdad o no? Por favor. Pero usted afirma aquí, ahora que el Führer ha ordenado una solución física, obviamente debe ser una solución física. Una solución física. ¿Yo firmé eso? No lo creo. ¿No hizo ningún comentario al respecto? Obviamente, lo debí pasar por alto. De lo contrario, sin duda lo habría corregido. Eichmann estaba acostumbrado a estar en esa situación. Estaba librando una guerra en varios frentes. Estaban los jueces, la fiscalía, el público. Y él tenía que decidir cuál era su papel. Por supuesto, él eligió el papel que ya había interpretado para Sassen, pero al revés. A Sassen siempre le dijo, en realidad yo no era un pequeño burócrata. Y es precisamente ese papel, el de un hombre molesto, burocrático y mezquino, el que eligió interpretar ante el tribunal. Eichmann en Jerusalén era un hombre sin su uniforme. Era un hombre con un traje que le quedaba un poco grande. Eichmann sabía cómo parecer diferente, con su actitud, su postura, su ropa, sus gafas y su corte de pelo. Sabía cómo parecer inofensivo. Eichmann dijo que era un empleado, que siempre cooperaba y que hacía lo que le ordenaban.
El psiquiatra que lo examinó dijo que todo era una máscara. En realidad no buscaba complacer a la gente. Era así como se presentaba ante el mundo. Para determinar si era apto para el juicio, Hausner solicitó que Eichmann fuera examinado por un psiquiatra. Era una herramienta para intentar averiguar cómo eran esas personas que cometieron crímenes a tal escala, de tal manera, con tal aplomo. Tal vez pudiéramos aprender algo relevante en el juicio. El psiquiatra relató la infancia de Eichmann tal y como éste se la había contado. Él le contó que su padre era muy estricto y que a menudo le abofeteaba. Tenía miedo de su padre y de él aprendió que no debía ser débil. Comprendió que nunca debía mostrar debilidad y todo lo hacía con una gran lealtad y precisión para no mostrar nunca el más mínimo atisbo de miedo en su vida. La infancia y la juventud de Adolf Eichmann carecían de cualquier encanto o interés. No tuvo ninguna profesión hasta que se alistó en las SS. Su intuición le dijo que allí, en las SS, podría tener una carrera importante. Cuando te ponías ese uniforme negro, todos te miraban con respeto, también con miedo. Y estabas en el vértice de la pirámide del pueblo alemán. Formabas parte de la élite aunque fueras un obrero, o no tuvieras estudios, ni un título universitario, etc. Eichmann se convirtió en un hombre importante. Tenía un coche oficial, un chofer, secretarios, y debió añorar esto toda su vida. Su frustración personal fue el motor del celo y el fervor para alcanzar al menos un gran logro. Y su gran logro está relacionado con la persecución de los judíos europeos. Los nazis estaban obsesionados con sus teorías raciales sobre la inferioridad del pueblo judío. Los nazis tenían esa creencia demencial de que el grupo étnico de una persona o el grupo nacional o el grupo religioso del que formabas parte eran diferentes. Eso era la eugenesia. Y Eichmann creía que los judíos eran inherentemente diferentes a los alemanes. A finales de 1934, Eichmann fue destinado al nuevo departamento responsable de los asuntos judíos en las SS. La agencia se encargaba de vigilar y aterrorizar a los enemigos del Estado nazi alemán. Eichmann ideaba sistemas para identificar a los judíos, para seguir a los judíos en sus actividades, para vigilarlos. Intentaba elaborar para las SS una forma sistemática de controlar a los judíos. Durante sus conversaciones con Sassen, Eichmann se tomó la libertad de revelar uno de los mayores secretos de Adolf Hitler. Yo mismo investigué la dieta del Führer en relación a sus orígenes y llegué a la conclusión de que en el contexto de las leyes de Nuremberg, ella debía ser considerada judía en una 32ª parte. ¿Quién? Eva Braun, la dietista y cocinera del Führer. Lo digo, por supuesto, entre comillas. En realidad, ella era la novia del Führer del Gran Reich alemán. Eichmann no solo rastreaba a los judíos, sino que también era el responsable de obligarlos a emigrar a diferentes países. Buscando posibles destinos, visitó Palestina, entonces bajo dominio británico, pero fue rápidamente detenido y expulsado. En su informe sobre el viaje, describía sus opiniones antisemitas, que también expresó a Sassen. La población judía adquirió una parte tan exageradamente alta de los activos económicos en comparación con su proporción en la población, que aquí, ¿cómo decirlo?, el judío había entendido que debía apoderarse violentamente de todo con brutalidad y dejar a los demás con hambre.
Usted siempre ha sido un fervoroso antisemita, ¿verdad? Yo nunca he sido antisemita, sino nacionalista. Y dejé constancia de ello tanto de forma escrita como oral. Yo nunca he sido antisemita. Eichmann se describía a sí mismo de muchas maneras. Mire, nunca he sido antisemita y no albergo ninguna mala voluntad hacia el pueblo judío. Las entrevistas y las cintas de Sassen desmentían eso. Las cosas que dijo en las conversaciones con Sassen expresan un furioso antisemitismo, ¿no es así? He dicho que me resulta difícil recordar si dije tales cosas. ¿Qué dice el doctor Servatius al respecto? Él siempre ha confirmado que se grabaron sus conversaciones, pero nunca ha dicho que lo que estaba escrito fuera el contenido de esas grabaciones. La familia eligió al doctor Robert Servatius para defender a Eichmann y en aras de un juicio justo, el gobierno israelí accedió a pagar su salario. Era un abogado muy conocido en Alemania por haber defendido a varios criminales de guerra nazis en los juicios de Nuremberg. Servatius era un abogado defensor respetuoso, al mismo tiempo que intentaba defender a su cliente y trataba de apoyarse en la defensa que le proporcionaba su cliente. Es decir, era solo un engranaje en la maquinaria. Servatius tenía que defender a su cliente, y eso solo se puede hacer si sabes qué puedes esperar. Y Eichmann, el muy idiota, no le dijo a su abogado que en Argentina concedió una entrevista de 1000 páginas. En parte, Eichmann le mintió una y otra vez. El abogado Robert Servatius ha declarado que renunciará a defender a Adolf Eichmann si las declaraciones atribuidas a su cliente por la revista Life resultan auténticas. Servatius también ha añadido que comprobará la credibilidad de la confesión de Eichmann con su hermano, el doctor Robert Eichmann en Linz, Austria. Naturalmente, todos querían que su amigo, marido, hermano, fuera debidamente defendido. Y la extensa familia de Eichmann siempre estuvo dispuesta a ayudarle. Se mantuvieron en contacto con él, aunque todavía vivían en Austria. Pero tampoco en este caso sabemos con exactitud quiénes eran. La familia Eichmann en Austria, al menos parte de ella, se benefició de la carrera de su hermano. El padre de Eichmann, quien se afilió al partido nazi el mismo día que su hijo, no pudo explicar después de la guerra por qué poseía varias cosas que antes habían pertenecido a personas judías. En este sentido, la familia formaba claramente parte de su círculo íntimo. A pesar de sus dudas, la familia Eichmann persuadió a Servatius para que siguiera defendiéndolo, y a cambio aceptaron pagar sus numerosos gastos. La familia también hacía llegar mensajes en clave a Eichmann en Israel a través de Servatius. He conocido a su hermano Robert y a su hijo Klaus. Las entrevistas personales de Eichmann con su abogado fueron tratadas en una reunión secreta de los miembros del gabinete israelí. La reunión del gobierno se centró en si debían seguir permitiendo las reuniones en privado entre Servatius y Eichmann. En la sesión se decidió que Eichmann y Servatius no podrían seguir reuniéndose en privado. Pero Isser Harel, jefe del servicio secreto israelí, informó a todos que de hecho las reuniones estaban siendo grabadas en secreto y confirmó que Servatius le estaba pasando mensajes en clave a su cliente. Yo estaba en Argentina. Skorzeny me presentó un periodista llamado Sassen. Me ofrecía contarle mi historia. Acordamos que solo se publicaría en el caso de que yo muriera. El acuerdo que ambos pactamos fue, en mi opinión, claramente violado. Supongo que eso solo ocurrió porque Sassen tenía problemas económicos. Su hermano Robert
me dijo que Sassen se puso en contacto con su mujer antes de entregar el material a la revista Life. Ella accedió a firmar y le dio su aprobación. Mi mujer solo habla checo y alemán y no sabe nada de mi pasado. Me aseguré de no hablar con ella de ninguna de esas cosas. Su lugar estaba al frente de la cocina y con los niños. Y Ser solo dijo: los escuchamos y no lo saben. Y seguid adelante. El fiscal general me ha prometido que nadie nos escuchará durante ninguna de nuestras reuniones. El propio Hausner aseguró a Servatius que las reuniones entre abogado y cliente no estaban siendo escuchadas. Sabía que las escuchas ilegales podrían ayudarle a conseguir información vital sobre las grabaciones de Sassen. ¿Quién sabe qué instrucciones podría traerle Servatius? Por ejemplo, una carta que intentó transmitir a Eichmann de parte de su hijo. No hay duda de que contenía un código que el hijo le escribió. También me aseguré de que el roble no cayera. Sabemos que era un código, no de su hijo, sino de Sassen. Es decir, que mientras tanto le ha transmitido el mensaje. El roble al que se hace mención tiene un significado importante para los alemanes. Cuando se dice que un roble no caerá, siempre significa que esa persona se mantendrá firme, erguida, que superará todos los obstáculos, que todo se resolverá. Con ese mensaje, Sassen le estaba diciendo a Eichmann: no te preocupes, he escondido las cintas. Con Hausner incapaz de localizar las cintas de Sassen, la decisión final del tribunal sobre admitir o no el artículo de la revista Life como prueba resultaría crucial para poder demostrar la culpabilidad de Eichmann. El fiscal nos presentó los comentarios del acusado en respuesta al artículo aparecido en la revista Life. Sí. Su principal declaración es que Life solo publicó un resumen de sus comentarios y que, por lo tanto, el significado en la fuente original podría ser diferente. Eichmann tenía razón, por supuesto. Afirmó que lo que un periodista hiciera con su libertad de expresión no le afectaba a él. No había manera de que Hausner pudiera verificar la veracidad del artículo de la revista Life, y el tribunal lo intentaba demostrar diciendo: miren, somos un tribunal de justicia. Aunque claramente parezca una evidencia probatoria, en realidad no tenemos los recursos para verificarla, y por lo tanto, desafortunadamente, no podemos aceptarla como evidencia. ¿Ha conseguido la fiscalía el original? No, no tenemos el original. Basándonos en nuestra información, fue grabada y entregada a un periodista en Argentina, un nazi holandés, según nos dicen. Pero no tenemos las cintas originales. Sassen no estaba dispuesto a colaborar con los israelíes. El contrato que firmó le permitía a la revista Life compartir el material con otros medios de comunicación, pero le prohibía específicamente a la revista Life compartir nada con los israelíes. Y eso planteó la cuestión de cómo conseguir este material. Así que no se ha podido obtener la transcripción completa de Life. Si el tribunal así lo desea, la fiscalía intentará hacerlo y se pondrá en contacto con la revista Life. Nuestra experiencia es que, por lo general, las solicitudes a la prensa para que comparta su fuente de información suelen resultar infructuosas. Este es un documento que demuestra que el editor de la revista Life entregó a la CIA una copia preliminar del texto de su artículo sobre Eichmann. Lo que les interesaba a los estadounidenses era el valor propagandístico de lo que decía Eichmann en la revista Life. Les preocupaba cómo los alemanes del este y los soviéticos lo utilizarían.
Con el frente de la Guerra Fría literalmente atravesando el corazón de Alemania, eran muchos los que estaban preocupados por el material sensible que contenían las grabaciones de Eichmann. No se trataba solo de historia, no se trataba solo de la memoria, no se trataba solo de justicia. También se trataba de política y de política exterior y de seguridad. Y también se trataba del punto álgido de la Guerra Fría. Para hacernos una idea de la situación de la Guerra Fría en el momento del juicio, hay que tener en cuenta que el muro de Berlín se levantó mientras se estaba juzgando a Eichmann. Debemos mirar y miraremos al futuro con plena confianza, porque también Occidente se ha despertado ante la amenaza del Este. Había dos Alemanias enfrentadas por el derecho a ser Alemania, pero también por el derecho a ser la Alemania que vino después de Hitler. Los alemanes estaban muy preocupados porque el juicio pudiera convertirse en una fuente de todo tipo de humillación y que demostrara que había muchos nazis que seguían ocupando posiciones de poder dentro de la propia Alemania. Mientras Eichmann es juzgado en Jerusalén, muchos de sus cómplices siguen libres y ocupan altos cargos en Alemania Occidental. Los alemanes del Este lo vieron como una oportunidad para recordar al mundo que sí, solo hay un Eichmann. Pero eso no significa que solo quede un nazi malo que merezca que se haga justicia. Y algunos de ellos trabajaban para Konrad Adenauer. Konrad Adenauer era el primer canciller de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial y quería conducir a su país desde el caos de la posguerra hacia la era moderna. La persona que tal vez tuviera más que perder si se escuchaban las cintas en el juicio de Eichmann era la mano derecha de Adenauer, Hans Globke, que supervisó los planes para la aplicación de las leyes raciales de Nuremberg que luego ejecutaría Eichmann. Hans Globke era uno de los hombres más poderosos de Alemania Occidental. Era el asesor más cercano a Adenauer. Ahora sabemos que, como abogado y burócrata del régimen nazi, ayudó a redactar las leyes de Nuremberg, que establecían las bases legales para la discriminación contra los judíos alemanes. ¿Por qué iba a emplear Adenauer a alguien como Globke? Era una oferta abierta a todo el pueblo alemán. Os integramos a todos, incluso a aquellos con un pasado nazi. No os vamos a encerrar a todos. Podéis seguir trabajando dentro de nuestro sistema. Ya que Israel estaba juzgando a Eichmann, no se podían pasar por alto las leyes de Nuremberg, porque era obvio que Eichmann diría: ¿qué quieren de mí? Yo solo apliqué las leyes del Tercer Reich. ¿Y quién hizo esas leyes? Hans Globke. Eso fue un gran problema para Adenauer. Y justo en el momento en que Alemania del Este se puso en marcha para empezar a bombardear con su propaganda, Alemania Occidental estaba preocupada por lo que Eichmann pudiera decir. El BND, que era muy importante para asegurarse de que estaban al tanto de lo que estaba pasando en Israel, intentaba manipular las cosas un poco por debajo de la mesa. Las conexiones de Eichmann no solo con Globke, sino con otros exfuncionarios nazis integrados en el nuevo gobierno de Alemania Occidental, podrían quedar al descubierto si las grabaciones con Sassen se reproducían ante el tribunal. Hausner sabía que eso iría en contra de los intereses del gobierno de Alemania Occidental y por lo tanto también en contra de los intereses de su propio gobierno. Hausner era consciente de que Ben-Gurión, en contra de una fuerte oposición en el país, y a pesar de las protestas y disturbios encabezados por supervivientes del Holocausto, estaba negociando el apoyo de Alemania Occidental a Israel. 3 meses antes de que se celebrara el juicio, Ben-Gurión se reunió con Adenauer en Nueva York. Tenía un claro interés por el bien de Israel, en establecer relaciones con Alemania. Fue un encuentro de intereses creados. Israel necesitaba desesperadamente apoyo,
y Alemania Occidental necesitaba desesperadamente rehabilitarse. Que alguien dijera que la Alemania Occidental era diferente, que no era la Alemania nazi. El verano pasado dije en la Knesset, el Parlamento israelí, que la Alemania de hoy no es la Alemania de ayer. La historia del caso Eichmann desde el punto de vista israelí es una historia nostálgica, heroica, muy romántica, de cómo David exigió justicia a un Goliat ya derrotado. Pero eso solo era un boxeo de sombras, una cortina de humo que ocultaba la verdadera historia. Y la verdadera historia era el proyecto nuclear israelí-alemán. Una vez tomada la decisión de que Israel lanzara su programa nuclear, había muchas cosas que hacer. Se necesitaba cierta tecnología, ciertos materiales y, sobre todo, muchísimo dinero. Dinero que el recién creado Estado de Israel no tenía. Muy pronto, David Ben Gurión y Shimon Peres, su socio político, se dieron cuenta de que la manera de continuar con el proyecto nuclear era asociándose con la Francia de De Gaulle y la Alemania de Adenauer. Adenauer y Strauss, su ministro de Defensa, pusieron, por así decirlo, la pistola sobre la mesa. ¿Quieren que sigamos financiando el proyecto nuclear? Pues no mencionen el nombre de Hans Globke en el juicio. Y eso, sin duda, fue lo que Ben Gurión le comunicó a Gideon Hausner. No creo que deba sorprendernos del todo que hubiera algún tipo de, digamos, intercambio de ideas entre Ben Gurión y el fiscal general de Israel. Ben Gurión trató de impedir que el fiscal presentara en el juicio un documento que demostraba que Globke participó en una reunión con el representante de Eichmann en la que se habló de confiscar propiedades. Este era un documento muy importante. Hausner se acercó a Ben Gurión y le dijo: tengo este documento. Ben Gurión le dijo: quizá no lo hagas público. Y Hausner respondió: no puedo no hacerlo público. Y Ben Gurión no tenía otra opción. Después, incluso decidieron comunicar a Adenauer que se iba a hacer público ese documento, que era contrario a toda lógica jurídica. ¿Quién haría algo así? Ben Gurión estaba al tanto de la participación de Globke en la redacción de las leyes de Nuremberg, pero tenía que ocuparse del Estado del que era responsable, Israel. Un par de días antes del juicio, Hausner entregó a Ben Gurión el texto de su discurso de apertura. Cuando me presento ante ustedes, jueces de Israel, para dirigir la acusación contra Adolf Eichmann, no estoy solo. Están aquí conmigo, en este momento, 6 millones de acusadores. Pero no podrán señalar con el dedo acusador a la celda de cristal, porque sus cenizas están apiladas en las colinas de Auschwitz, en los campos de Treblinka. Conozco a muchos israelíes de cierta edad que pueden citar de memoria el párrafo inicial de ese discurso. Y Ben Gurión hizo muy pocos comentarios al respecto, pero lo único que pidió fue que cada vez que Hausner se refiriera a Alemania, lo hiciera refiriéndose a la Alemania nazi. La fractura del pueblo de Israel en esta generación se discutió en algunos de los juicios que se celebraron tras la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. No cabe duda de que Ben Gurión ejerció cierta influencia sobre la acusación. Ben Gurión sabía que Israel necesitaba armas. Israel necesitaba el apoyo financiero de Alemania. Puede que odiara hacerlo, pero era un hombre pragmático. Con este juicio, Ben Gurión también quería demostrar por qué Israel, por qué los judíos debían tener la bomba. Para que no hubiera otro holocausto. No pudiendo conseguir que Eichmann admitiera su culpabilidad en un juicio abierto ni localizar el paradero de las cintas, Hausner buscó otra solución. Lanzó una bomba sobre la defensa, sorprendiendo a todos los presentes en la sala
presentando milagrosamente copias de las transcripciones reales que Sassen había hecho de sus entrevistas con Eichmann. Debo informar al tribunal que se han hecho esfuerzos para conseguir la transcripción. Y la tenemos. No es la de la revista Life. ¿Es una copia o...? Es una transcripción. No es un resumen. Son varios cientos de páginas. No tenemos la cinta, pero también contiene comentarios de Eichmann, de su puño y letra. Lo que él llamó notas al margen. Señor Hausner, ¿cómo y cuándo obtuvo la Fiscalía este documento? Aproximadamente. Es difícil de decir. Difícil de decir. Es difícil. Porque lo que su señoría llama la acusación, si su señoría me pregunta cuándo la obtuve, sí, llegó hace solo 3 semanas. Pero llegó a Israel con anterioridad. Por favor, no me presione con más preguntas. Hausner esquivó las preguntas sobre cómo consiguió las transcripciones, pero sus evasivas eran calculadas. Se había dado cuenta de que su estrategia podía estar empezando a interferir con la agenda nuclear secreta israelí. En el próximo episodio de La Confesión del Diablo, las cintas perdidas de Eichmann, ¿encontrarían Eichmann y Servatius la forma de mantener las transcripciones fuera del juicio o el tribunal las admitiría como prueba? Eichmann se jugó el todo por el todo y estaba completamente seguro de que las cintas nunca se escucharían, porque sabía que había mucho más en esas cintas. Mientras tanto, Hausner toma la histórica decisión de llamar al estrado a los supervivientes del Holocausto para que puedan enfrentarse directamente a Eichmann por los horrores que les infligió. Vinieron de Lida, los alemanes. Volví la cabeza y él me preguntó a quién disparaba primero. Mientras Hausner presionaba para conseguir las cintas, de repente se enfrentó al fantasma de los juicios de Nuremberg. Y con muchos otros secretos que el gobierno israelí prefería mantener enterrados en el pasado. El gran temor de Gideon Hausner era que las rencillas entre los judíos afectaran a este juicio. A medida que el juicio avanzaba, ¿podría Hausner superar esos obstáculos crecientes?